de los estándares nos va a ayudar a eso. El segundo análisis que se hace sobre los estándares, poder identificar, entonces, ¿para qué me sirve? Esto me ayuda a desarrollar lo antropológico, lo sociológico, lo epistemológico. Y la tercera es para el tema de evaluación, que es poder definir si son unos estándares curriculares muy complejos o son menos complejos. Porque los menos complejos es lo que consideraría uno que son del orden básico. ¿Cuáles son del orden alto y cuáles son del orden superior? De esa manera, cuando nosotros lleguemos al aula, sabemos que tenemos que comenzar a trabajar solo de estándares básicos, o sea, los que consideramos básicos en términos de desempeño, en la competencia interpretativa. Mira, hay un estudio de la Universidad de los Andes, un estudio econométrico, en donde, bueno, estos son estudios longitudinales, donde un grupo tomaron las muestras y encontraron que los resultados de las pruebas están asociados directamente al nivel de vocabulario que tienen los niños. O sea, si el vocabulario de los niños es bajo, los resultados de las pruebas va a ser bajo. ¿Y eso por qué es? Porque formalmente los niños no han desarrollado la competencia interpretativa. En Barranca Bermeja, cuando yo estuve, le dije lo mismo a un colegio, y la decisión del colegio, que me llamó mucho la atención, fue que, por ejemplo, de primero a tercero, solamente iban a enseñar lenguaje y matemáticas, porque naturales, sociales y las otras áreas las desarrollaban de manera integrada, pero centrado ahí, para que los niños en primaria comenzaran a adquirir más vocabulario, porque ahí es donde está el gran problema. Hay muchos niños que no entienden cosas de matemáticas, es porque no tienen el vocabulario para poderlo entender. Entonces, por eso, si nosotros, y en ese marco, entonces comenzaron a trabajar todo desde lo interpretativo, y la sorpresa para el colegio fue que mejoraron los resultados de las pruebas de estado, y ellos no pusieron a hacer campañas de pre-ICFES ni nada de eso, sino solamente ayudando a desarrollar las competencias interpretativas del estudiante. Con eso simplemente mejoraron los resultados. Ahora, todo esto no es para mejorar los resultados. O sea, lo que menos se persigue con esto es que se mejoren resultados. Que una consecuencia pueda ser es así, pero también puede ser que no. Igualmente, como sucede en muchos lugares, que hay un grupo de maestros que lo hace, y cuando llega a los otros maestros, ¿qué hacemos los maestros? No hacemos caso. Sí, o sea, si yo no participo en un proceso, a mí que no me vengan a decir, venga, que usted tiene que implementar esto ahora. O yo quisiera saber qué maestro hace eso. O sea, yo también fui docente de aula y fui coordinador académico, entonces yo sé que no hacemos caso. Hacer caso y no hacer caso. O sea, porque es que también hacer caso irrestrictamente a lo que diga el otro, eso atenta contra la propia identidad institucional, la propia identidad del docente. O sea, es que cada quien debe encontrarse el gusto en lo que está, ¿sí? Porque si no hay ese gusto es complejo. Y simplemente hay la inercia institucional, ¿no? Listo, arrancamos y vamos a cambiar y a los 15 días volvemos a las mismas prácticas. Por eso siempre creo que en esto hay que volver todo un efecto de bola de nieve. O sea, que comience un maestro, luego suma otro, y cuando se dan cuenta, la institución cambió. Así tengo otro caso, que es el Colegio Armando Luna Roa, en Quibdó. Comenzaron 4 maestros en este proceso. Esos maestros invitaron a sus mejores amigos del colegio, que los escucharan, que les contaran. No a mí, a ellos. ¿Cómo lo estaban entendiendo? Esos a otros. Y ya en el cuarto acompañamiento que hice en el colegio, ya eran 52 maestros. Y eran conversas que se daban por 2 o 3 horas. Bueno,
Entonces, cuando terminamos esa evaluación, tenemos todo concentrado en unas grandes mallas, y uno dice, bueno, este es el punto de arranque para abordar el mesocurrículo, para abordar la programación por áreas. Para abordar la programación por áreas, yo hace un momentico les decía, tenemos que identificar el tiempo real de enseñanza. O sea, cuántas semanas, cuántas horas reales tengo yo para estar con mis estudiantes. Mire, el lugar del país donde más semanas he encontrado es en Barrancabermeja, en la Normal Superior de Barrancabermeja. Y en el lugar donde menos semanas han sido 22 en una escuela en Quibdó. Pero hay que ver las condiciones de la escuela. O sea, es que va a la ronda de un río y cada vez que sube se inunda. Y entonces la maestra, digamos, ya tienen allá un poco de guías. Y entonces se van los niños, pero el maestro no está con ellos. En otros lugares del país he encontrado que tienen Día del Maestro, el Día del Maestro sindicalizado. No, sí. Tenemos semanas culturales, semanas deportivas. No, sí, por eso, pero una cosa es que tengamos actividades formativas que pueden ser generales, pero la particularidad de mi responsabilidad, del logro en términos de mi área, el tiempo se ve reducido. Y yo tengo que planear es para el tiempo efectivo, no para el tiempo soñado. Entonces, en ese marco, por ejemplo, en Florencia, en un colegio, Barrios Unidos del Sur, me decía, en esto tenemos que contar mínimo 2 días de cese laboral por sindicato. O sea, hacían todas las cuentas. Y entonces eso a veces reduce a 30, 32 semanas de trabajo con los estudiantes. Pero es el tiempo que tenemos. Entonces, sobre ese tiempo, programemos. Entonces, ese es el tiempo real de enseñanza, es poder encontrar, porque es el marco de referencia que tenemos. El otro tema, las metas de aprendizaje. Cuando nosotros vamos a construir metas de aprendizaje, bueno, ¿qué es lo que yo he encontrado, digamos, en las planeaciones, las programaciones de área de otros colegios? O sea, yo todavía no he tenido la oportunidad de acercarme a las maneras como ustedes planean, entonces no puedo entrar a decir que el colegio es así. Lo que yo encuentro en los colegios, en muchos, es que no hay metas de aprendizaje, sino metas de enseñanza. Porque en las metas de enseñanza dice que van a lograr el 80% de lo que tienen planeado. O que logran el 70% de lo que está planeado. Y que van a abordar tales temas. En este marco vamos a hablar de metas de aprendizaje, o sea, ¿qué es lo que el estudiante va a aprender? Entonces, una meta tiene tres partes. La cantidad, el tiempo y el objetivo. Esa es una meta. Pero el objetivo tiene 3 partes también, que es la acción, el conocimiento o el contenido y el contexto. Entonces, la cantidad, cuando nosotros enseñamos, cuando vamos a lograr aprendizaje, nuestra meta es que es el 100% de los estudiantes. O sea, si nosotros decimos que es el 80%, ya estamos diciendo que el 20% perdió. O sea, en mi materia ya perdieron. Entonces, digamos, ahí Perrenot dice cuál es la principal Claude Delot. Claude Delot dice cuál es la principal responsabilidad de la escuela. Claude Delot, que es
Claude Lotz dice que la principal responsabilidad de la escuela es asegurarse que el niño aprenda. En ese marco, por eso el 100% de los estudiantes debe lograr los aprendizajes. Pero para lograr ese aprendizaje nosotros tenemos que tener claro a dónde tiene que llegar. Y eso lo tenemos que declarar en la programación. El segundo elemento es el tiempo. Y el tiempo ya está también definido. Si ustedes trabajan por ciclos, es lo que dura un ciclo, que pueden ser 3 o 2 años, igual que los conjuntos de grados. O sea, un niño tiene 2 años, 3 años para lograr esas metas de aprendizaje. Eso significaría que la promoción debería ser al finalizar el ciclo o el conjunto de grados. Ahora, esto que estoy diciendo lo decía Pacho Cajiao cuando fue subsecretario en la primera administración de Abel, que por eso salieron los campos de pensamiento, y digamos que... Pero ese fue el momento histórico en que se comenzó a hablar de eso. De hecho, recuerdo mucho que en términos... Yo era el subdirector de evaluación y análisis en esa época, y en los comités directivos con Pacho decía que a él le sorprendía que los maestros no le entendieran lo que él decía. Pero cuando trajo Perrenot a decir lo mismo, todos entendieron en francés. Entonces, esto simplemente también para hacer una reflexión en torno a que nosotros, entre nosotros, nos tenemos que comenzar a escuchar, a creer, a ver cómo este maestro me complementa a mí y yo cómo complemento a otro. O sea, el trabajo en esto no pueden ser islas. Cada maestro tirando por su lado para ver hasta dónde llega. Acuérdense en el concepto de la unidad del principio, de los principios indígenas. La unidad es esa. Complementémonos. En la medida en que nos complementemos, los hacemos más fuertes. En ese marco, entonces, y el objetivo tiene entonces tres partes: la acción, el contenido o el conocimiento y el contexto. El contexto es en términos de la realidad, o sea, en dónde, y aquí es para que ustedes también se respondan, porque eso va a obedecer a cuando revisemos los estándares. Respóndanse para qué sirve lo que están ustedes enseñando. ¿Para qué sirve? Pero no para decir que el niño sí es importante que aprenda cuáles son las partes de la célula, pero espérense, eso en términos de la realidad allá afuera, ¿para qué le sirve? No, es que el concepto de célula me puede servir para poder entender los movimientos sociales. Entonces eso es diferente. Entonces, en ese marco, entonces el contexto lo va a determinar la mediación didáctica. La mediación didáctica va a ser el dispositivo que va a tener el colegio para que las áreas confluyan en un lugar y trabajen sobre ella. Entonces, ahora, una mediación didáctica, ¿qué puede ser? Un problema. Puede ser una situación. Puede ser un hecho. Puede ser una silla. Puede ser el conflicto que hubo en el salón. Una mediación didáctica es un dispositivo que convoca a las áreas. Cuando nosotros hagamos el ejercicio de análisis de los estándares curriculares, ustedes van a encontrar cómo las áreas se complementan entre sí. Y van a comenzar a ver que hay muchos elementos comunes que se comparten, a partir de los cuales nosotros podríamos avanzar en una propuesta de integración curricular, de un orden inter o de transdisciplinar. Porque el multidisciplinar básicamente es que las áreas sigan haciendo lo mismo, pero solamente con un elemento común de enseñanza.
Sobre esa mediación didáctica, entonces, teniendo en cuenta las metas de aprendizaje, se planean las actividades y qué recursos se necesitan. Entonces, aquí las actividades no es para desarrollar los contenidos. Aquí las actividades son para lograr las metas. Y por eso esas metas, que este es otro trabajo que va seguramente, en algunos colegios es más suave, en otros colegios se vuelve más complejo, porque las metas las tenemos que dividir en competencias. O sea, si yo quiero lograr este aprendizaje con el estudiante, ¿qué competencias están asociadas a esa meta? Cuando hablo de competencias, estoy hablando de las competencias básicas o específicas de las áreas. Entonces, por decir algo, en matemáticas, ¿cuáles son las competencias que ustedes privilegian? En lenguaje, ¿cuáles son las competencias que privilegian? En sociales, ¿cuáles son? En naturales, ¿cuáles son? En educación física, ¿cuáles son? Pero esas competencias deben estar declaradas y adoptadas por consejo académico. O sea, acordémonos que el consejo académico es el motor estructural del currículo. En ese marco, nosotros tenemos que definir, venga, ¿cuáles son esas competencias? O sea, a mí en esta parte me ha sucedido de todo. Desde maestros que me dicen, ¿y cuáles son las competencias del área? Es que en los estándares no están. Y sí, en los estándares no hay un capítulo que se llame competencias. Yo, digamos, el tiempo que llevo, los únicos documentos que he encontrado que hablan de competencias son las pruebas saber, las pruebas PISA, bueno, las TIMSS, las PIRS, las TIMSS, PIRS, PISA y las ERCE, que son pruebas internacionales que también evalúan por competencias. Y entonces cada prueba dice, en lenguaje vamos a evaluar esa competencia. Entonces, las competencias se deducen a partir de lo que dicen los lineamientos y los estándares curriculares. Pero formalmente nosotros debemos saber cuáles son. O sea, nosotros como institución, ¿qué estamos privilegiando? Y esas competencias también tenemos que definirlas en términos de desempeños. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar la lectura crítica, ¿cuáles son los desempeños que corresponden a la lectura crítica? Porque eso es lo que me va a permitir luego planear las actividades para lograr son estos desempeños. En ese marco, entonces por eso las actividades, en términos de las metas hay que hacer eso, para llegar a ver las actividades. Y sobre esas actividades, los estudiantes tienen que entregar evidencias. Pues hablemos de evidencias porque como los compañeros del 1278 ya saben harto de evidencias, entonces digamos que en este marco, no, a mí también me evalúan por anual, a mí me hacen 2 evaluaciones al año, a los administrativos nos hacen 2 evaluaciones al año, que es diferente a los docentes. A nosotros también no debería ser una sola vez. Pero bueno, pero esa no es la discusión aquí. El asunto es que los estudiantes tienen que entregar una evidencia, tienen que entregar un producto para poder ser evaluado. Por eso sobre esos productos hay que crear criterios de evaluación. ¿En donde se formalizan los criterios de evaluación? En las rúbricas. Y en ese marco, entonces digamos, todo esto nos va a llevar a que si nosotros le ponemos un trabajo escrito a un estudiante, tengamos una rúbrica para evaluar ese trabajo escrito. Ahora, ¿qué va a suceder también con esto? O sea, toda esta información tiene que ser pública. O sea, esto no es para mí docente. No, es que aquí está implicado la familia, está implicado el estudiante. O sea, que esto lo deberían tener los papás. Tener acceso a las planeaciones. Venga, ¿qué es lo que están haciendo?
Ahora, que sí, que el 90% o el 95% de los papás no les va a interesar, que no lo miran. Sí, pero en este momento ya, digamos, los movimientos de papás comienzan a verse. De hecho, conozco muchos procesos puestos por padres de familia sobre acciones que hacen los maestros. No por acoso ni nada de eso, acciones en términos de lo pedagógico. Por ejemplo, Arauquita, Institución Educativa Agroindustrial La Pesquera. El maestro mandó a hacer una composición sobre cómo está afectando Caño Limón, el medio ambiente, digamos, el entorno, el ecosistema. Hubo una niña, entonces el maestro solamente mandó a hacer la composición. Listo. Y la niña hizo la composición. Nosotros cuando leímos, llegamos porque pues, estaba concertado, no porque fuéramos invitados al comité de evaluación del colegio. Llegamos y nos invitaron a que pasáramos y que escucháramos a ver nosotros qué sugerencia hacíamos. Y cuando leímos la composición de la niña, o sea, encontrábamos que las ideas estaban bien desarrolladas, estaban hiladas, y el colegio calificaba de 1 a 5 y le habían puesto 2. Y era una niña de quinto de primaria. Y entonces le preguntamos al maestro cuál era el trabajo. Y entonces el maestro dijo, hacer la composición. Pero la composición está hecha y está bien hecha. Ah, es que yo le bajé porque tenía errores de ortografía, porque le faltaba una coma. Entonces ahí me hizo recordar a Guillermo Bustamante con el tema de la ética de la evaluación. O sea, yo no puedo evaluarle al niño cosas diferentes a las que yo le ya he solicitado. Por eso la importancia de la rúbrica, porque la rúbrica le va a dar los criterios, y esos criterios, si ustedes se los dan a los niños saben cómo tienen que presentar su trabajo. Ahora, aquí en... ¿Cómo se llama el colegio? Es que aquí, en el... No, hay que hace poco estuve en un colegio donde una maestra me dijo que a ella no le interesaba que los niños llevaran los super trabajos hechos por los papás, que por eso ella no estaba evitando poner tareas para la casa, porque las tareas en la casa las hacen los papás, y entonces ella lo que necesitaba era que ellos lo hicieran. Entonces en ese marco, entonces ella estaba implementando no tareas para la casa y ponía los trabajos. Entonces decía, yo dibujo feo. Si yo dibujo feo y el niño dibuja feo, ¿yo cómo le voy a exigir al niño que dibuje bonito? Además hay una caricatura que se llama 4. Y es toda una reflexión que hace una niña por esa nota que le pusieron, porque comienza a decir, o sea, era una escultura de alambre y le pusieron 4, entonces ella decía que si la escultura la habían calificado por el alambre que había utilizado, pues el 4 no era para ella, sino pues para la ferretería donde habían vendido el alambre. Ahora, que sí era por las habilidades que ella había desarrollado, decía, ¿será que la maestra no quiere compartir mi 4? Entonces, eso hace que cuando nosotros hablamos de criterios de evaluación, tenemos que tener declaraciones. O sea, el decreto 1290, bueno, ahora unificado con el 1075, decía que tenemos que tener criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación en los sistemas institucionales, además porque yo hice una revisión cuando entregaron todo eso a la Secretaría, encontré que no habían criterios diferenciales, sino era un listado de criterios, y la pregunta que nos hacíamos es,
a un niño de primero lo evalúan igual al de uno de 11. Pero criterios diferenciales en esos sistemas institucionales de evaluación de estudiantes no aparece. Entonces digamos que estos criterios ayudan a eso. Y por último, lo que comenzamos a mirar es, venga, ¿cuáles son los temas generales y específicos que me sirven para lograr esas actividades? Entonces miren que ya aquí es un cambio total, porque ya la planeación no la vamos a comenzar a pensando qué temas voy a enseñar, no cuáles son los aprendizajes, y lo último que tengo que preguntar es cuáles son los contenidos que necesito para que los estudiantes puedan desarrollar esas actividades. Entonces cambia un poco la posición. En ese marco, si en el análisis que hagamos de modelo pedagógico ustedes pertenecen a la escuela abierta, eso significa que tienen que comenzar a cambiar, porque incluso la herramienta metodológica formal de trabajo en la escuela abierta es los proyectos. Y eso significa que tendremos que comenzar a planear desde proyectos y para los proyectos. A nivel microcurricular, formalmente, digamos, es la llegada al aula, y en esa llegada al aula los niños nos pueden cambiar lo que tenemos planeado, o sea, lo que llevábamos nosotros dispuestos nos lo pueden cambiar, porque el interés de los niños en ese momento puede ser otro. Lo que no podemos olvidarnos es, venga, ¿cuál es la meta de aprendizaje que tengo que lograr? Entonces, muchas veces, cuando nosotros tenemos planeada nuestra clase y el niño nos sale con otras cosas, si nosotros estamos pensando en los contenidos, seguimos hablando de los contenidos y entonces tomamos como una casuística lo que el niño dijo o lo que los muchachos dicen. No, en este modelo hay que tomarlo como base del proceso dentro del aprendizaje. Entonces, en ese marco, por eso digamos que rodea todo este proceso las competencias general, los aprendizajes fundamentales, el modelo pedagógico, la mediación didáctica, y todo ese proceso de microcurrículo se enlaza con el mesocurrículo desde las metas de aprendizaje, los estándares, las competencias básicas.